Hola de nuevo, os agradecemos mucho vuestra participación y aunque estamos seguros que os habéis visualizado todos los vídeos, vamos a haceros esta pequeña sesión de mensajes para llevar a casa para enfatizar eso mismo, ¿no? Las ideas más importantes para nuestro día a día. Y vamos a participar los tres coordinadores en este pequeño vídeo y doy paso primero a David Vivas para que nos presente pues, sus primeros mensajes principales. David. Muchas gracias, David. Bueno, vamos a empezar en este caso por la charla de la doctora Beatriz López Melgar del impacto en la placa de reducciones intensas de LDL colesterol con estos tres mensajes que se nos tienen que quedar. Por un lado, la carga y las características de la placa se relacionan con el pronóstico de nuestros pacientes, que podemos, y no solo podemos, sino que debemos actuar de forma precoz e intensa sobre el LDL colesterol aprovechando todas las nuevas terapias hipolipemiantes y que el papel de la imagen en el manejo clínico del riesgo cardiovascular es muy importante. Si pasamos a la charla del doctor Miguel Castillo, de los datos a largo plazo de inhibidores de PCSK9, persistencia, adherencia y extensión abierta de ensayos clínicos, nos gustaría destacar estos mensajes, que el LDL de colesterol, cuanto más bajo, antes y cuanto más tiempo, mejor. Es decir, los efectos tempranos tienen memoria y que en relación a evolocumab, su uso a largo plazo se ha visto que no solo es seguro, sino que es bien tolerado y que iniciarlo de forma temprana se asocia con una acumulación continua de beneficios cardiovasculares, sobre todo de la mortalidad cardiovascular. En tercer lugar, tenemos la charla del doctor Leopoldo Pérez de Isla de las nuevas dianas terapéuticas en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Aquí destacaríamos lo siguiente, que la lipoproteína A es un factor de riesgo independiente de enfermedad aterosclerótica, que además es un factor de riesgo independiente de estenosis aórtica, que se hereda, que no la olvides, que hay que pedirla, sobre todo si la enfermedad es precoz, que hay tratamientos específicos en desarrollo y que no estamos de manos atadas, sino que podemos reducir mucho más el riesgo. Muchas gracias, David. Continuamos con los mensajes principales del vídeo de la doctora Campuzano del Hospital Fundación de Alcorcón en Madrid. Y Raquel pues ha centrado uno de los debates más importantes en el manejo de los lípidos en el momento actual. Sabemos que las últimas guías de 2019 dejaron muy claros los objetivos, pero quizá se quedaron un poco en medio del camino, ¿no? en cómo conseguirlos. Y en este sentido, pues la doctora Campuzano nos transmite unos mensajes principales, que es, por supuesto, hay que aprovechar la oportunidad del ingreso, que es cuando el paciente probablemente está más receptivo a aquella información que le podamos dar. Hay que tener unos objetivos claros. En la gran mayoría de los pacientes vamos a requerir combinar fármacos, como ocurre en otras patologías como la diabetes o la hipertensión arterial. Hay que aprovechar la oportunidad de las unidades de rehabilitación cardíaca que tenemos en nuestro país y luego es muy importante, particularmente en el ámbito del control de los factores de riesgo, la continuidad asistencial. Cambiando un poco de área de conocimiento, el doctor Ricardo Sanz del Hospital Gregorio Marañón nos ha hecho un vídeo muy elocuente sobre las últimas fronteras que le quedan al implante de válvulas aórticas transcatéter, ya pasado los 20 años del primer implante en el humano. Y el doctor Sanz nos recuerda que hoy en día el implante de TAVI pues es de elección en muchos pacientes, particularmente pues en aquellos que sean candidatos a una bioprótesis. Es un procedimiento en el cual pues ya en muchos hospitales más de la mitad de los pacientes incluso se están yendo de alta en primeras 24 o 48 horas. Hoy en día las complicaciones principales del dispositivo se reducen en su conjunto a un simple dígito y bueno, particularmente son ya muy raras complicaciones como la oclusión coronaria o incluso complicaciones relacionadas con daño del anillo. Y quizá los campos que le quedan al implante de válvulas transcatéter son estos que señala aquí en la diapositiva Ricardo, que es un poco escenarios específicos, fundamentalmente válvula bicúspide, insuficiencia aórtica pura. Luego, un poco durabilidad de las válvulas y ver qué ocurre cuando las implantemos en pacientes de menos de 60 años, si es que requieren más de un procedimiento. Y luego los ensayos clínicos que están en marcha en pacientes asintomáticos como el Early TAVR o en pacientes con estenosis aórtica moderada. Continuando con el ámbito del intervencionismo, el doctor Gómez Blázquez del Hospital 12 de Octubre nos recuerda el estado actual del cierre de orejuela, que es probablemente uno de los procedimientos que va a tener un crecimiento
más importante del que se espera un crecimiento más importante en las próximas fechas. Tenemos que saber que el cierre de orejuela hoy en día es una terapia segura, mucho más segura que en los estudios iniciales, han mejorado mucho los dispositivos y hoy en día tenemos una tasa de complicaciones que en algunos registros ya hablan por debajo del 1% y que es una alternativa fundamentalmente en estos 3 escenarios en nuestro medio. Aparte de la preferencia del paciente, pero en nuestro medio fundamentalmente van a ser pacientes con algún grado de contraindicación al anticoagulante, pacientes que han sangrado con un anticoagulante o pacientes que tienen eventos embólicos a pesar de un anticoagulante bien dosificado. Y por último, ya en el campo de las miocardiopatías, hemos tenido el gusto de contar con el doctor García Pavía, que como sabéis es uno de los principales expertos a nivel internacional sobre amiloidosis y nos ha subrayado 3 aspectos muy importantes como mensajes para llevar a casa. El primero, hay que pensar en amiloidosis cardíaca. No diagnosticamos la patología en la que no pensamos y la amiloidosis es un claro ejemplo de ello. Segundo, ya conocemos los red flags o las circunstancias que nos hacen pensar en la amiloidosis y tenemos que llevarla a la práctica, a la consulta y hacer una búsqueda activa de estos hallazgos. Y por último, recordar que el diagnóstico de la amiloidosis se puede realizar de forma invasiva mediante biopsia o de forma no invasiva combinando gammagrafía ósea con pruebas hematológicas. Pues seguimos. Voy a enunciar los mensajes principales de la charla de la doctora Balbuena sobre la caracterización tisular mediante técnicas de mapeo. La caracterización tisular con resonancia cardíaca permite conocer los procesos fisiopatológicos que suceden en el miocardio, tanto la fibrosis como el edema o la infiltración. El mapeo tisular, las técnicas de mapping, son técnicas cuantitativas, independientes del operador, con las que podemos valorar la afectación difusa del miocardio, de tal forma que nos permiten realizar una biopsia no invasiva, una biopsia virtual y extraer una información muy relevante para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de un gran número de miocardiopatías. De ahí la gran relevancia que están adquiriendo estas técnicas de mapeo. También en el ámbito de la imagen, a continuación, en el ámbito de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿hacia dónde vamos? Este vídeo que nos ha ofrecido el doctor Javier de Juan, sabemos que la insuficiencia cardíaca con FEI preservada supone al menos la mitad de los ingresos por insuficiencia cardíaca y su prevalencia además sigue aumentando en la medida que aumenta la edad media de la población y además son pacientes complejos porque tienen una alta carga de comorbilidad. Y a pesar de que hemos avanzado en el conocimiento de la fisiopatología y del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sigue siendo un reto porque es una enfermedad muy heterogénea y por ello tenemos que seguir trabajando, generando evidencias para entenderla mejor y plantear en el futuro un abordaje personalizado de los pacientes que mejore su calidad de vida y su pronóstico. Y sí, finalmente otra charla en el ámbito de la imagen cardíaca y de la resonancia cardíaca. La doctora Carmen Manzano nos ha hablado de la utilidad de la resonancia cardíaca en el diagnóstico de MINOCA. Como sabéis, el 5 a 15% de los infartos no tienen lesiones coronarias obstructivas significativas y de ellos en torno a un 20-25% tienen un sustrato isquémico, que es el contexto clínico del que hablamos, ¿no? El MINOCA. La resonancia cardíaca tiene una alta rentabilidad diagnóstica, ayuda a reclasificar y a identificar esta causa etiológica en la mayoría de los casos y por ello debería realizarse en todos los pacientes con MINOCA lo antes posible, aunque es verdad que a veces la disponibilidad de la técnica no es la que desearíamos, pero tenemos que trabajar para que esto sea cada vez más accesible en nuestra práctica clínica. La resonancia identifica la presencia de edema y de fibrosis miocárdica y permite por ello diferenciar la etiología isquémica de otras entidades con una presentación clínica similar, pero que pueden tener un tratamiento muy diferente. La distribución más típica del realce tardío en el MINOCA, como sabéis, pues es la localización subendocárdica y o la localización transmural. Otro dato importante es que la confirmación del MINOCA por cardioresonancia se asocia a un aumento de eventos cardiovasculares. O sea, el hecho de confirmar que existe ese contexto clínico de MINOCA pues, implica que hay un incremento de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Por eso estos pacientes tienen que ser identificados
y seguidos adecuadamente, de tal forma que podamos prescribir un tratamiento adecuado y hacer un seguimiento también adecuado. Y yo creo que con esto hemos acabado el resumen de los principales vídeos de CardioTips. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.